Hechos, capítulo 9. Esta es una historia tal vez muy conocida para muchos, porque habla del encuentro con Cristo de uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando del apóstol Pablo. Decimos personajes más importantes porque tuvo una misión bien importante, que fue la de predicar el Evangelio de Dios a todos los gentiles. Los gentiles eran los que no conocían de Dios, era el pueblo que no era israelita. Y este fue el ministerio de Pablo. Yo les invito a estar puestos en pie, por favor. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Usted sigue con la vista, por favor. Hechos 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puede tomar asiento, mamá. Es una historia conocida de este gran hombre de Dios que tuvo una gran misión. Este hombre que fue instruido, según la palabra de Dios nos dice, a los pies de Gamaliel, del gran Gamaliel, un rabino importante también en el pueblo de Israel. Este hombre que dice la Biblia que por una confusión en su vida, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, estaba justamente yendo en contra de Dios, persiguiendo a los cristianos. Este hombre que tenía tanto celo o tenía tanto deseo de hacer las cosas a la manera de Dios, pero de una manera equivocada, terminó matando y llevando a la muerte a muchos cristianos, y por eso se le llamaban los del camino. Y justamente, amados, de lo que quiero hablar en esta tarde es que podemos ser creyentes o imitadores de Cristo. Este hombre fue derribado de su caballo, dice la Biblia, dice la historia que estábamos leyendo, y cuando él fue derribado de su caballo, cayó preguntando: ¿quién eres? Y dice que oyó una voz del cielo que le decía: Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Y después que oyó esto, él le dijo una pregunta importante: ¿qué quieres que yo haga? La Biblia, aunque no nos habla específicamente de una diferencia contrastada en un capítulo para decir de una cosa o de otra, sí nos dice que hay diferencias entre creyente e imitador de Cristo. La Biblia nos habla de que no es lo mismo ser una persona que cree a una persona que es discípulo de Cristo. El término discípulo se utilizaba en los tiempos de Jesús para hablar de aquellos jóvenes que a los 13 años salían de su casa y querían seguir las enseñanzas de alguien importante, de un líder religioso importante. Ellos lo abandonaban todo y se iban a vivir con este hombre, con este rabino. De ahí que los discípulos convivían juntos con el maestro.
Por eso Jesús tomó a sus discípulos y convivían ellos juntos, porque el propósito de los discípulos no era solamente aprender, sino imitar la vida de su maestro, transmitir sus enseñanzas, y para eso tenían que vivir con el maestro, y para eso tenían que abandonar su casa y ir donde el maestro. Nuevamente recurrimos a Pablo, porque Pablo había hecho esto con Gamaliel. Pablo había sido instruido por su familia y a los 13 años supuestamente él tuvo que salir de su casa y estar a los pies de Gamaliel, pero todavía era un creyente, todavía él no había sido un discípulo, todavía él no se había encontrado verdaderamente con Jesucristo, porque el día que él se encontró con Jesucristo dijo estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quisiera que estas fueran tus palabras también en esta tarde, que le preguntaras al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, entre una de sus tantas cosas, dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Padre del cielo, en esta hora nos ponemos en tus manos una vez más para hacer uso de tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra nos esté confrontando en esta tarde a cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos que tú te estés revelando como el Dios de gloria, como mismo lo hiciste con Pablo, de manera que nosotros podamos caer también rendidos para preguntarte: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que cambiamos? ¿Qué quieres que dejemos? Ayúdanos, Señor, porque en tus manos nos encomendamos y en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, el reino de Dios no es para creyentes. El reino de Dios es para discípulos. El reino de Dios no es para los que creen. El reino de Dios es para los que siguen a Jesús. La Biblia, amados, nos está diciendo de una manera poderosa, temerosa, espeluznante a nuestra vida, nos estremece cuando usted lee Santiago 2:19, que dice que los demonios creen que Dios es uno, pero tiemblan delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han podido seguir, ellos cayeron de la gloria de Dios, ellos están apartados eternamente, y ese será un estudio que un día habrá que dar, que dice la Biblia de los demonios y del diablo. Pero no es suficiente creer para ser del reino de Dios. Parece que estamos diciendo una locura, porque seguramente usted dice: bueno, hasta ahora yo tenía entendido que si yo creía en Cristo, yo tenía garantizada mi salvación, yo tenía todo resuelto. Y esa es una falsa seguridad que hemos dado en todas las iglesias, porque no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Muchas personas se conforman con solo creer, y esa es toda su seguridad. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y Pablo era un ejemplo de esto. Pablo estaba creyendo que estaba haciendo bien las cosas. Pablo estaba creyendo que todo iba bien en su vida. Sin embargo, era un enemigo de Cristo. Era un enemigo de los de Cristo. Era un enemigo del reino de Dios. Perseguía a los cristianos. Iba donde ellos con cartas para ser llevados a la muerte. Y no sabemos si alguna vez dio muerte alguna. Pero era bien responsable de la muerte de todos aquellos cristianos que por su fe en Cristo tuvieron que dar su vida. Jesús dijo: no hay medias tintas conmigo, no hay grises con Jesús. O estás con Cristo o estás en contra de Él. Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es fuerte, hermanos, es fuerte. Mi propósito no es atemorizarte. Mi propósito es, en el amor de Dios, que tú sepas que tú eres un hijo de Dios. Mi propósito es confirmar en tu vida la divina certeza de que Dios te ama y de que tu vida está seguro en las manos de Dios. Pero eso comienza con la certeza de que tú eres más que un creyente.
Tú necesitas ser más que un creyente para tener la certeza de que eres del reino de Dios. Amados, el gran error de este tema es que nos hemos quedado a medias en la predicación del Evangelio. Y las iglesias están llenas de personas que están confundidas porque un día hicieron una oración, porque un día dijeron, yo acepto a Cristo. Ya eso le ha dado una falsa seguridad. Dios nos va a demandar de nuestra mano toda esta falsa seguridad. Y es por eso que con todo el amor de Dios estamos tratando este tema. Para que usted salga convencido de si usted es meramente un creyente o usted es un discípulo. Vamos por favor a Romanos 10, 9 al 13. Uno de los grandes malentendidos de este tema está basado en esta interpretación a media de esta palabra. Romanos 10, 9 al 13 dice de esta manera: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia no me está diciendo en ningún momento todo aquel que invoque el nombre del Salvador será salvo. La Biblia no está diciendo todo el que confesare a su Salvador será salvo. No, eso es parte. Tenemos que creer con nuestra boca, confesar que Él es nuestro Salvador, pero creer que el Señor fue levantado de los muertos, creer que el dueño del mundo, eso es el Señor. El Señor es el dueño. Hoy leíamos al principio el Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. La salvación comienza cuando usted confiesa con su boca que Cristo es su Salvador, que usted ha puesto su confianza en Él, pero va más allá, es cuando usted ha creído en su corazón de que Él es el Señor. Me gusta la imagen que usa un pastor que admiramos. Muchos cristianos, dice él, tienen a Jesús como un Santa Claus, que para Navidad los niños empiezan a pedirle, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y toda la relación que tenemos con Dios es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero olvidamos que Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que pone el plan, Él es el que decide qué es lo que vamos a hacer. Amados, si nosotros solamente tenemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿quién no quiere un Salvador? Cuando le decimos a la persona, venga de Cristo para que sea salvo, ¿quién no quiere ser salvo? ¿Quién no quiere ser salvo de la condenación? ¿Quién no quiere ser salvo de la ira venidera? ¿Quién no quiere ser salvo de la maldad? ¿Quién no quiere ser salvo? Pero la cuestión no termina ahí. La cuestión dice que empieza ahí cuando creemos que somos salvos, cuando creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Jesús vino al mundo para hacer discípulos. Y eso empezaba con el reconocimiento de aquellos para seguirlo a Él. Jesús llamó a hombres al discipulado. Él comenzó su ministerio con discípulos. Lo primero que hizo cuando fue bautizado, ¿qué fue? Dice que llamó a sus 12 discípulos, porque Él entrenó. El primer día de sus ministerios públicos fue después de su bautismo y ahí unió a Juan, Andrés y Pedro. Y cuando Juan, Andrés y Pedro vieron la pesca milagrosa, no la que yo les hablé del desayuno, de la primera, dice que cuando le vieron, al momento dejaron sus redes, cuando vieron quién era el que había estado con ellos, cuando vieron el poder de Jesús, cuando vieron la singularidad de Jesús, cuando vieron que Jesús era el Señor, lo dejaron todo y se fueron a aprender de aquel manera. Básicamente, amados, el discipulado es eso, dejarlo todo. Me daba gracia y alababa al Señor, porque esta fue la poesía de mi hermano Bernardo. Yo no sabía que íbamos a predicar de eso, ¿verdad? Discipulado es dejarlo todo.
y seguir al Señor. Al momento de los milagros de Jesús, Él tenía muchos creyentes, pero Él no estaba buscando solamente creyentes, Él estaba buscando discípulos, amados. Él estaba buscando personas que le imitaran, Él estaba buscando personas que lo dejaran todo por Él. Fue a través de sus discípulos que Él ministró a multitudes de creyentes. Fue cuando el Señor partió, dio el mandamiento a sus discípulos, no a los creyentes, de que habían que seguir haciendo discípulos. De ahí está la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los creyentes no tienen autoridad de enseñar obediencia porque ellos no obedecen. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Los creyentes no son llamados por Jesús para convertirse en misioneros y pastores, evangelistas u obreros, porque eso es solamente para los discípulos. ¿Qué es un discípulo entonces? Un discípulo, amado, comienza con una decisión radical. El proceso de discipulado se desarrolla gradualmente. Fíjese, el proceso del discipulado se desarrolla gradualmente, pero ser un discípulo comienza con una decisión radical. Jesús decía, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El discipulado es una decisión radical. Cuando digo radical es extrema. Cuando decimos radical es una decisión tajante. Es una decisión que cambia. Es una decisión que transforma. Es una decisión que cambia el rumbo. Eso es ser radical. Ir de la raíz, cortarlo de raíz. El discipulado es una decisión radical de nuestra voluntad que viene de una insatisfacción santa del corazón que entiende que no importa nada más que el mundo de la voluntad de Dios. Cuando usted está encontrado verdaderamente con Cristo, usted entiende que usted tiene que radicalmente cambiar, porque ahora usted ha entendido que a quien usted ha encontrado, que quien le ha salvado, que quien le ha vencido con su amor, es digno de que usted lo deje todo gozosamente para seguirlo a Él. ¿Es usted un creyente o es un discípulo? El discipulado, amado, es permanecer en Cristo. Un discípulo es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga lo que dice la palabra en Juan 8:31. Dijo entonces a los judíos, Jesús diciendo a los judíos que habían creído en Él. No importa que ustedes crean, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, ustedes seréis verdaderamente mis discípulos. No importa que hayas creído, no importa cuando predicamos el Evangelio, muchas veces las personas dicen, yo creo en el gran poder de Dios, yo todos los días le pido a Jesús, yo todos los días me arrodillo, yo todos los días hago esto. No importa creer, lo que Dios está mirando es ¿qué has hecho con Jesucristo? ¿Lo estás siguiendo? ¿Cómo te estás involucrando con Él? ¿O es que tú sigues con tu misma agenda? ¿Tú sigues con tus mismos planes? Amados, la única salvación que tienen los creyentes, y digo los creyentes porque a veces usamos la palabra creyente para referirnos a nosotros mismos, pero debiéramos referirnos nosotros como discípulos. Porque hay muchos creyentes. A veces decimos de alguien en tono de burla, o no de burla, sino de manera chistosa o jocosa, es decir, este es un creyente, se cree cosas. Se cree que es esto, se cree que es aquello, un creyente, un creyentón. Pero la Biblia nos habla de que nosotros no somos creyentes, somos más que eso, somos discípulos. Porque la única salvación para estar alimentado, nutrido y no estar deshidratado espiritualmente es estar en la palabra de Dios. Es alimentarnos de la palabra de Dios. Solamente los discípulos permanecen en Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Por eso creemos que cuando una persona
es un discípulo de Cristo, está constantemente queriéndose alimentar de Cristo, vivir de Cristo, tener más de Cristo. Eso es discipulado, eso es ser un discípulo. Lo otro, hermano, es ser un creyente. Si una vez cada 1000 años usted se acerca a la palabra o se acerca a Dios en oración, ¿cómo está su vida? ¿Usted cree que usted está injertado en el tronco si está de esta manera? Amados, la vida fuera del discipulado no existe. Porque la vida fuera de Jesús no existe. Fuera de Jesús nos secamos, nos deshidratamos, nos vamos consumiendo. Porque justamente discipulado significa entusiasmo por Jesús. Ser un discípulo de Cristo es estar entusiasmado con Cristo. Cuando la mujer allí en el pozo, la mujer samaritana, fue descubierta en su pecado y Jesús le estaba entablando una conversación con ella y le dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer empieza un poco a jugar con Jesús y le dice: Señor, ¿tú eres acaso mayor que Jacob que construyó este pozo? Tú no tienes ni con qué sacar el agua. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Dónde está tu marido? No, yo no tengo marido. ¿Quién has dicho? Porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. La mujer dijo: wow, ¿quién es? Señor, tú eres un profeta. Hermanos, cuando nosotros no conocemos quién es el don de Dios, estamos jugando con las cosas de Dios. Pero cuando Dios revela nuestra necesidad, cuando Dios pone su dedo en nuestra llaga, en nuestra naturaleza, en lo que hacemos mal, en lo que necesitamos cambiar, es para que nosotros vayamos a Él. Y eso fue lo que le pasó a la mujer. Pero dice que la mujer salió corriendo. ¿A qué? ¿A encuevarse allí en su casa? No, empezó a contar a todo el pueblo: he encontrado al Mesías, vengan, he encontrado la salvación, vengan, me he encontrado con Jesús y me ha dicho todo lo que he hecho. Ser un discípulo de Cristo es tener entusiasmo por Cristo. Como usted, ya esto lo he dicho otras veces, cuando usted se enamora, empiezan aquí dicen en este país las maripositas en el estómago. Yo no sé si son maripositas o murciélagos. Pero lo que yo sí sé es que cuando usted está entusiasmado por ver a alguien, usted se pone nervioso, las manos le sudan y todo en su ser está ahí buscando el evento, está preparado porque los nervios no lo dejan, ¿verdad? ¿Qué está pasando contigo y conmigo, amado? Con nuestro entusiasmo con Jesús. ¿Sabe por qué no tenemos el entusiasmo con Jesús? ¿Sabe por qué no estamos entusiasmados por nuestro Señor? Porque nos estamos separando del tronco. La Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Cuando usted se separa del tronco, cuando usted se separa de la intimidad con Dios, empieza a perder la savia, empieza a perder lo que la savia es lo que alimenta, es la sangre de los árboles, es lo que el árbol lleva a todas las raíces y al fruto. Pero si usted corta un gajo, si usted corta una rama, ¿qué va a pasar? Usted lo va a ver verde el primer día. Si usted quiere hacer una trampa, usted pone un jardín y usted pone todos los árboles ese día y todo ese día está perfecto, verdecito, pero vaya al otro día, vaya a la semana siguiente, ¿cómo va a estar? Seco. Así a veces está nuestra vida. Cuando perdemos la intimidad con Dios, cuando perdemos, amados, el estar en la presencia de Dios, nuestra vida se va secando y el entusiasmo por Jesús falta. Simplemente porque nos estamos desprendiendo del tronco. La Biblia dice en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Habían acabado de apedrear a Esteban, habían acabado de matar a este mártir de la fe y por eso los cristianos tuvieron que huir. Pero dice que los que fueron esparcidos iban por todo el mundo. ¿Qué cosa? Hablando del iPhone, hablando del iPad, hablando del carro, hablando de esto, hablando de aquello.
iban hablando ¿de quién? De Jesucristo. No importa que fueran perseguidos, iban hablando de lo que ellos estaban viviendo continuamente y bebiendo de la fuente que es Dios. Amado, el discipulado significa abandonar nuestros planes para asumir los de Dios. Los discípulos nunca le dicen a Jesús, tengo otros planes. Tengo otros planes, tengo otros compromisos. Mira, yo no quisiera que mi padre, mi esposa, mis amigos se molestaran, pero por eso, amados, cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y aquí la palabra aborrecer no significa odiar, sino amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, mujer, hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo significa que tú abandonas tus planes para irte a los de Dios. Y esa es una pregunta importante. Si hay una aplicación que quiero para tu vida y que ruego al Señor es que tú puedas